Chicos, buenas tardes. Vamos a empezar a revisar algo que ya les he enviado sobre sentido de la vista. Vamos a revisar ahora un poco de teoría. Hablamos de la cavidad orbitaria, mucho que tiene la forma de una pirámide cuadrangular, de base anterior y un vértice posterior. Cada pared está conformada por 7 estructuras que ustedes lo tienen ahí en el slide. Ahora vamos a ver el contenido. El contenido de esto es globo ocular, vasos y nervios, músculos, tejido retroorbitario, glándula lagrimal y párpados y vías lagrimales más describiremos. El globo ocular es parte del sentido de la vista y ustedes saben que está formado por una primera capa que se llama capa fibrosa. Esta está formada por la córnea en la parte anterior y por la esclerótica en la parte posterior. Tiene una forma esférica. Se encuentra más cerca de la pared externa y sobresale en la base de la cavidad orbitaria. La segunda capa está formada por la capa musculovascular, que en la parte posterior está formado por esto que estoy diseñando, que se llama la coroides. Luego el cuerpo ciliar con sus procesos ciliares, ¿sí? Y en la parte anterior el iris. Ahora, antes que continuemos, vamos a hacer una revisión rápida sobre la córnea. La córnea pertenece a los medios transparentes, está formado por 5 capas superpuestas, es avascular y la esclerótica, la parte posterior, es de color blanquecina, está hacia adentro adherido hacia la capa media y hacia afuera van a presentar inserciones en la parte anterior, como son los músculos rectos que vienen de la parte posterior y van a terminar insertándose en el número de 4 músculos: los recto superior, recto inferior, los recto lateral y recto medial. Además, en la parte posterior del globo ocular, llamado el polo posterior, como se acordarán, ahí en la parte central, a 3 milímetros por dentro, 1 milímetro por abajo, se encuentra la emergencia del nervio óptico. A cada lado se encuentra la entrada de las arterias ciliares largas y varios otros orificios que le dan el nombre de lámina cribosa, por donde ingresan los vasos ciliares cortos. En este polo posterior, supongamos que este es el ojo derecho, si dividimos en 4 cuadrantes, en los cuadrantes superior, externo e inferior, posterior, inferior, externo, terminan insertándose el músculo oblicuo mayor y el músculo oblicuo menor. Estos músculos, como sabrán, el oblicuo mayor lleva la córnea hacia abajo y hacia afuera. El oblicuo menor lleva la córnea hacia arriba y hacia afuera, ¿sí? Y en la parte anterior, como dijimos, se inserta la inserción de los músculos rectos, y en la parte media de la esclerótica van a estar el origen de las 4 venas vorticosas que irán a terminar en la vena oftálmica. La capa media, formada exclusivamente por una capa muscular y una capa de vasos, que va a irrigar la cara interna de la esclerótica y parte de la retina. En la parte anterior, al unirse con el cuerpo ciliar, se unen a través de una formación que se llama ora serrata. El cuerpo ciliar tiene la forma de una pirámide triangular de 3 caras y tiene unas prolongaciones estas que se llaman procesos ciliares. Estos procesos ciliares no son más conglomerados de vasos que van a dar origen al líquido en esta cámara que se llama humor acuoso. Este músculo va a estar formado con un músculo que va a actuar directamente sobre el cristalino. Como sabrán, el cristalino es un medio transparente. Este cristalino va a estar rodeado por una cápsula, ¿sí? Y este músculo del ciliar, que acá se encuentra el músculo de la acomodación, hace que cuando tengamos que mirar de lejos, el cristalino se aplane, y cuando tengamos que mirar de cerca, el cristalino aumente su diámetro de adelante hacia atrás. Por lo tanto, esta tiene una inervación autónoma dependiente del tercer par craneal. Por su cara anterior, el iris presenta 2 caras, una cara anterior, una cara posterior, un borde adelante, un borde libre. Este borde libre va a formar esto que se llama la pupila, que va a comunicar este espacio que se llama cámara posterior con este espacio llamado cámara anterior.
La cámara anterior a su vez está formado hacia adelante por la córnea y hacia atrás por la cara anterior del iris. Y la cámara posterior hacia adelante está formada por la cara posterior del iris, el proceso ciliares y el cristalino. En estas cámaras, dijimos, esto es el proceso ciliar, ahí forma el humor acuoso, pasa a la cámara anterior por la pupila y se dirige a los ángulos iridocorneales donde se absorbe el humor acuoso. Entonces, esta es una formación dinámica. Dentro del iris presenta unos músculos que se llama músculo constrictor del iris y dilatador del iris o dilatador de la pupila o constrictor de la pupila, también regulado por el tercer par craneal. Se lo considera al iris como el diafragma del globo ocular porque es el que regula la entrada de luz al globo ocular. A mayor luz se cierra la pupila, a menor luz va a abrirse la pupila. En otras palabras, midriasis y miosis. Vamos ahora a la tercera capa. La tercera capa está formada por la retina. Esta retina tiene dos partes. Cual límite es la hora serrata. Delante de la hora serrata es la parte no funcional. Y detrás de la hora serrata es la parte funcional. Esta parte funcional está formada por 10 capas histológicas. De esas 10 capas histológicas, las más importantes son la capa de los conos y bastones. Los conos y bastones se los considera los fotorreceptores del sentido de la vista. Los conos están relacionados con el color y los bastones están relacionados con blanco y negro. Entonces nosotros a plena luz del día lo que más actúa son los bastones y en la noche los conos y en la noche los bastones. De esas 10 capas, una de ellas, la capa de los conos y bastones, luego tenemos la capa de las células bipolares, que van a recoger información de estos fotorreceptores y mandarán información a las células ganglionares. Las prolongaciones cilindroaxiles de estas células ganglionares se dirigen hacia el polo posterior, ¿sí? Donde van a converger en un lugar que se llama papila. Y a través de allá se origina el nervio óptico. Entonces, prácticamente el nervio óptico tiene su origen en la capa de las células ganglionares y está llevando información de toda esta parte funcional. La retina prácticamente está solamente plegada hacia la capa media. El único lugar donde se fija firmemente es a nivel de la hora serrata y se fija a nivel de la papila. A este nivel no hay conos ni bastones y se lo considera el punto ciego. Ahora vamos a medios transparentes de globo ocular. Los medios transparentes de globo ocular de adelante hacia atrás está formado por la córnea, el humor acuoso que hablamos, el cristalino que es avascular y hablamos también, y por último el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo es una sustancia gelatinosa que en su interior tiene un líquido claro, incoloro, como su nombre dice, tipo gelatinosa, que permite el paso de los rayos y le da la forma al globo ocular, es decir, prácticamente lo pliega si vale hacia afuera. Y tiene la parte media donde se aloja el cristalino que se llama fosa patellaris. Como verán, en la parte de la visión está formado por una serie de elementos, como ser la cavidad orbitaria, el contenido de la cavidad orbitaria, párpados, vías lagrimales. Entonces, la cavidad orbitaria tiene la forma de una pirámide cuadrangular de base anterior y vértice posterior que está justamente a la altura del conducto óptico. Como recordarán, por este conducto óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Contenido de la cavidad orbitaria: globo ocular, músculos rectos, oblicuos, tenemos vasos, tejido graso retroorbitario, tenemos glándula lagrimal. Y ahora comenzamos a hablar sobre globo ocular. Globo ocular es parte del aparato de la visión, es de forma esférica, pesa 7-8 gramos, sobresale un poco de la parte anterior, se encuentra más cerca hacia la pared externa. Para estudio presenta 3 capas superpuestas y un contenido. Las capas superpuestas están formadas por una capa fibrosa, la misma está constituida por
la córnea por la esclerótica. Esta córnea se lo considera también como un medio transparente. Está formado por 5 capas superpuestas, esa vascular y la capa esclerótica que ocupa las 5 de las 6 partes del globo ocular. Su cara interna está en relación con la capa media y su cara externa va a estar en relación, que es de color blanquecino, y está en relación con la inserción de los músculos rectos en la parte anterior. Como veremos en la imagen, tenemos el recto derecho, o el recto superior, que se inserta a 8 milímetros de la córnea, lleva la córnea hacia arriba y hacia adentro. El recto interno se inserta a 5 milímetros de la córnea, lleva la córnea hacia adentro. El recto inferior lleva la córnea hacia abajo y se inserta a 6 milímetros de la córnea, hacia abajo y hacia adentro, lo que lleva la córnea. Y el recto externo lleva la córnea hacia afuera y está a 7 milímetros de la córnea. Estos músculos rectos, como dijimos, se insertan en la parte anterior del esclerótico. En la parte posterior, como verán acá, esto es parte del músculo oblicuo mayor. El oblicuo mayor se origina en la parte posterior, ingresa a la polea de reflexión, se dirige hacia abajo, hacia atrás y hacia afuera, y termina en el cuadrante posterior supero externo, dando el movimiento globocular de llevar la córnea abajo y afuera, y el músculo oblicuo menor se inserta en este cuadrante posterior inferior externo, que se origina desde el piso de la cavidad orbitaria. Igual se dirige ese músculo hacia afuera y termina en esto. Lleva la córnea arriba y afuera. Aprovechando esta imagen, tenemos el polo posterior, imaginemos que es el ojo derecho. La parte central por dentro corresponde a la mancha amarilla. A 3 milímetros por dentro y 1 milímetro por abajo se encuentra el nervio óptico. A cada lado está ingresando las arterias ciliares largas y tiene una serie de orificios por donde ingresan las arterias ciliares cortas para irrigar la capa media. Este es el nervio óptico. Y en la parte media del globo ocular, si vale a estas alturas, se encuentra el origen de las venas vorticosas en cada cuadrante, que irán a terminar en la vena oftálmica. La segunda capa está formada por esta, que es la coroides, que se extiende hacia adelante. Hay un límite acá, la ora serrata, entre lo que es la coroides y el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene la forma de una forma pirámide triangular. De su cara anterior presenta unas pequeñas prolongaciones llamados procesos ciliares. Estos procesos ciliares no son más que acúmulos vasculares que van a ir a formar el humor acuoso en esta cámara posterior. Este cuerpo ciliar en su interior presenta músculos que tienen función netamente involuntaria de tipo organovegetativa, que actúa sobre el cristalino a través de los ligamentos que se unen acá, o aplanando o aumentando su diámetro anteroposterior, ya sea para ver de lejos cuando se aplana o para ver de cerca cuando tenga que aumentar su diámetro anteroposterior. Este músculo está inervado por el tercer par craneal, y en la parte anterior del cuerpo ciliar se encuentra el iris. Y el iris presenta dos caras, una cara anterior, una cara posterior, un borde libre, un borde adherente, un borde libre. Este borde libre va a delimitar este espacio que se llama pupila. Dentro de la estructura del iris presenta músculo constrictor del iris y el dilatador del iris, o constrictor de la pupila o dilatador de la pupila. Estos están inervados por el tercer par craneal, también función netamente organovegetativo. Prácticamente el iris regula la entrada de luz hacia el interior del globo ocular. A menor luz, la pupila se dilata, a eso llamamos midriasis. A mayor luz, la pupila tiende a dilatarse para poder facilitar la visión. Repito, la pupila, cuando se contrae, llamamos miosis. Cuando se dilata, se llama midriasis. En la noche, por ejemplo, la visión es escasa, por lo tanto la pupila está muy dilatada. En el día, cuando hay mucha luz, la pupila tiende a contraerse. Las cámaras, cámara anterior, cámara posterior, en este espacio encontramos lo que es el humor acuoso. Este humor acuoso se forma en los procesos ciliares, pasa a la cámara anterior por la pupila y se absorbe a nivel del ángulo iridocorneal a los conductos de Schlemm,
y esto a las venas musculares y luego al sistema venoso del ojo. La tercera capa está formado por esta capa, que es la capa nerviosa, que está de color verde, que tiene dos partes. Por delante de la trata la parte no funcional y por detrás tenemos la parte funcional. Las mismas están formadas por 10 capas citológicas, de las cuales las tres más importantes son la capa de los conos y bastones, que hemos explicado ya, la capa de las células dipolares y la capa de las células ganglionares. Las prolongaciones de las capas cilindraxiles de las células ganglionares que convergen en la parte posterior van a formar este pequeño detalle que se llama papila, por donde se origina el nervio óptico. Justamente la arteria oftálmica va a dar una rama colateral que se llama arteria central de la retina, ingresa al interior del nervio y a nivel de la papila se ingresará hacia adentro, dando ramas que luego veremos más adelante. Medios transparentes. Los medios transparentes del ojo están formados de adelante hacia atrás por la córnea, el humor acuoso y hablado. Por lo tanto, este humor acuoso es de formación dinámica. Se forma, pasa, se absorbe. El aumento de esto puede darnos la enfermedad llamada glaucoma. El cristalino es una lente biconvexa, es avascular. O bien se aplana o aumenta su diámetro anteroposterior de acuerdo a lo que queremos ver lejos o cerca. Tenemos el cuerpo vítreo, que es una sustancia gelatinosa, está cubierta por una membrana a su alrededor que se llama membrana hialoidea. En su interior tiene un líquido incoloro, unas células restos que tienden a llamarse en estos tiempos moscas voladoras. Esto es globo ocular, ¿sí? Ahora, vamos a músculos. Los músculos del globo ocular se dividen en músculos rectos, músculos oblicuos y el elevador de los párpados, que no termina en el globo ocular, termina en el párpado superior. Los músculos rectos se originan por un tendón común que se llama tendón de Sid. Ni bien se originan, se dividen en 4 músculos rectos. Unos terminan en la parte superior, otro en la parte inferior, otro en la parte medial y lateral, tal como se ve en esta imagen que ya hemos explicado. Cada uno de los músculos, algunos son aductores, como son los superiores, y algunos son abductores, como también ya lo hemos explicado. ¿Sí? Ahora, el músculo oblicuo mayor se origina cerca del hendidura esfenoidal, hace su polea de reflexión, termina en el cuadrante posterior superior externo, como ya también lo hemos citado. El músculo oblicuo menor se inserta en el piso de la cavidad orbitaria, se dirige hacia atrás y hacia afuera, termina en el cuadrante inferior posterior externo, también con la acción que estamos señalando. Algo que pasé de lado es, hablando de la retina, es lo que podemos observar en un examen de fondo de ojo. En un examen de fondo de ojo observamos la mancha amarilla, en la parte central está la fovea central. En la fovea centralis solamente existe puro cones, es donde se ve prácticamente, hace que nuestra visión sea perfecta, sea nítida, ¿sí? Luego se describe la papila, que es un área donde no tiene conos ni bastones, se lo considera un punto ciego. Por la parte central de este ingresan las arterias y la vena, lógicamente, central de la retina, ¿sí? Estas arterias se dividen en ramas ascendentes, descendentes, en ramas internas y ramas externas, y esto se observaría en un examen de fondo de ojo. Como verán, algo que ustedes están notando acá es esta imagen de color negro, es lo que se llama la cápsula de Tenon. Cápsula de Tenon es una cápsula que prácticamente cubre al globo ocular para que el globo ocular tenga la facilidad de moverse en su interior a los diferentes movimientos y acciones que le da a los músculos rectos. Detrás de este cápsula de Tenon tenemos esto que es un tejido adiposo llamado tejido o grasa retroorbitaria, que le da como una especie de almohadilla en la parte posterior del globo ocular. ¿Qué más vemos en esta imagen? Vamos a ver la estructura de los párpados. Los párpados son velos musculomembranosos que están formados por 7 capas, cuya función es proteger al globo ocular, facilitar la lubricación de la parte anterior del globo ocular a través de las lágrimas, ¿sí? Estas capas de adelante a atrás están formadas por piel,
Segunda capa, tejido celular laxo. Tercera, músculo orbicular de los párpados, que vamos a describir músculos cutáneos. Luego tenemos una cuarta capa por el tejido celular laxo detrás de esta. Y una quinta capa formado por lo que se llama la capa fibroelástica, que está formada por el tarso y el ligamento tarsal, a este nivel. Luego tenemos una capa muscular, que viene a ser el otro músculo que está dentro de la cavidad orbitaria, que es el elevador de los párpados, cuya función es elevar el párpado hacia arriba y hacia atrás. Y una séptima capa, que es la conjuntiva. La conjuntiva es la mucosa transparente que cubre la cara posterior de los párpados, hace un fondo de saco, cubre la parte anterior del globo ocular. Esta conjuntiva se divide en conjuntiva palpebral, fondo de saco conjuntival y conjuntiva ocular. La conjuntiva palpebral nos ayuda a examinar, por ejemplo, un paciente, ver la cara posterior donde debe estar prácticamente bien rojita. En caso de que no fuera muy roja, ya estaríamos hablando de que el paciente estaría, qué sé yo, o estaría en estado de anemia. En el fondo de saco, hacia la parte externa, desembocan un número de 5 a 8 conductillos, si viene, que viene de la glándula lagrimal. Estas glándulas terminan en la parte a este nivel, se abren y se dirige, en cada parpadeo, se dirige hacia abajo y hacia adentro. Entonces, como verán, algo que ustedes están viendo acá en el tarso, se llaman las glándulas de Meibonio o glándulas del tarso. Y aquí también en cada implantación pilosa, en el borde libre de cada párpado, se encuentran unas pequeñas glándulas, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, cada párpado tendrá una cara anterior, una cara posterior, un borde adherente, un borde libre. Y la apertura de los bordes de estos se llama hendidura palpebral. Por un lado, se cierra los párpados gracias al músculo orbicular de los párpados, se abre los párpados gracias al elevador párpado. Todos estos músculos del globo ocular, todos están inervados por el tercer par craneal, el oculomotor o motor ocular común, menos el recto externo, que está inervado por el sexto par craneal, que es el abducen, y el músculo oblicuo mayor, que está inervado por el cuarto par craneal, llamado troclear o patítico.